Bueno, buenas noches. Con esta reunión virtual damos inicio a lo que es la serie de teóricos de la UDA 18.8, de cirugía maxilofacial 3. Y el primero de ellos es hacer referencia a lo que es el estudio y tratamiento de la traumatología bucomaxilofacial. ¿Tá? En esta primera instancia vamos a ver lo que es la semiología, imagenología y manejo de urgencia en lo que es el trauma maxilofacial. ¿Tá? Un poco lo que va a ser la agenda de esta actividad. Vamos a hablar de lo que es la introducción al tema y la epidemiología, clasificación de las heridas de los tejidos blandos faciales, clasificación de las fracturas faciales, ¿sí? Lo que es el tercio superior, medio, mandíbula, y lo que son las fracturas panfaciales, que involucran a todo el esqueleto facial. Lo que es la semiología y valoración lesional, a lo que es el interrogatorio y los signos y síntomas asociados a lo que son las lesiones, tanto de tejidos blandos como de tejidos duros de nuestra área. Algo de lo que es la imagenología convencional y las tomografías computadas, que se usan para complementar lo que es el diagnóstico clínico del paciente traumatizado. Después algo de lo que son las maniobras de urgencia. Y al final de cada teórico, ya sea por estos medios o por otros, van a tener las referencias bibliográficas que ameritan. Bueno, en cuanto a lo que es la introducción y la epidemiología, las lesiones maxilofaciales son el resultado de algún tipo de traumatismo, que en términos quirúrgicos puede definirse como una fuerza física causante de una lesión. Estas lesiones también pueden ser consecuencia de traumatismos de otros tipos, o sea, traumatismos físicos, químicos, etc. Son clínicamente importantes por varios motivos. Los tejidos blandos y los huesos de la cara confieren la protección anterior al cráneo y teniendo como referencia al cráneo su contenido, ¿no? O sea, lo que es la masa encefálica o el escuelencéfalo. El aspecto facial es un factor importante del aspecto personal. De hecho, muchas de estas personas quedan con secuelas psicológicas por los cambios físicos que trae aparejado un traumatismo facial, ya sea de tejidos blandos o de tejidos duros. Y sobre todo cuando la reconstrucción de esos daños no logra un resultado acorde a lo esperado. Estas personas siempre van a querer volver a estar como estaban antes. Y a veces el grado de lesión hace que eso sea muy difícil de lograr. Restablecer lo que es la forma y función de la cara. El conjunto de la región anatómica se asocia a varias funciones importantes para la vida diaria, o sea, la visión, el olfato, la alimentación, la respiración, el habla, que si alguna de ellas sufre algún entorpecimiento significativo, lleva a consecuencias potencialmente graves, lo que hablábamos hace un ratito, para lo que es la calidad de vida y el estilo de vida de la persona. Los traumatismos craneoencefálicos constituyen una de las principales causas de muertes prevenibles en menores de 45 años en los países occidentales. Y los que sobreviven a un traumatismo grave quedan con algún tipo de incapacidad crónica, quedan con algún tipo de secuela cognitiva, intelectual o motora, que hace que queden invalidados de por vida. El objetivo de las personas que están involucradas en el tratamiento de los pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico tienen que ser colaborar a prevenir y reducir el número de traumatismos craneoencefálicos, proporcionar una atención adecuada a las personas que lamentablemente sufren esto, previniendo lesiones graves, y conseguir un entorno óptimo para que se pueda realizar una rehabilitación adecuada. En el mundo occidental, alrededor de 200 personas por cada 100.000 habitantes sufren al año un traumatismo craneoencefálico, que varía en intensidad y manifestación, desde un leve golpe en la cabeza, sin pérdida de conocimiento, hasta traumatismos importantes que terminan provocando la muerte de la persona. La mayoría son consecuencia de caídas, accidentes de tránsito, como ocupantes de vehículos
o personas que son embestidas en vía pública, o que lo que es hoy en día está bastante de moda, lo que es la violencia interpersonal en los diferentes ámbitos de la vida, ¿tá? Afuera y adentro de la casa. ¿Tá? La causa de los accidentes varían en los distintos grupos, ¿tá? De acuerdo a la edad. ¿Tá? En niños y ancianos las caídas, ¿tá? Se llevan la mayor cantidad de galardones en estos traumatismos, ¿tá? Mientras que en las personas jóvenes, ¿tá? Son víctimas más bien de agresiones. ¿Tá? Los deportes y las actividades recreativas, ¿tá? Constituyen una causa muy importante de lesiones. Y ni que hablar que los accidentes de tránsito. Aunque en la mayoría de los casos la fuerza, ¿tá? Está predeterminada, ¿tá? Existen otras variables que determinan el tipo y la gravedad de la lesión producida, ¿tá? Como la posición del impacto, o sea, dónde se aplica la fuerza, la región anatómica, el área de impacto, cuanto más amplia, ¿tá? La fuerza se disipa de mejor forma, la resistencia, ¿tá? Si se puede producir algún movimiento de la cabeza de los tejidos blandos, ¿tá? Se incrementa potencialmente la lesión, no solo de dónde fue el punto de impacto, sino de lesión de estructuras un poco más alejadas, como por ejemplo la columna, la porción cervical de la columna. La angulación del impacto, ¿tá? Y obviamente lo que es la resistencia, los tejidos blandos y el hueso, ¿tá? También desempeña un papel en lo que es el alcance de la lesión. Ahí tenemos que ver o estudiar, y eso lo pueden ver en las referencias bibliográficas, las diferencias estructurales, biomecánicas, de lo que es la mandíbula y el tercio medio. ¿Tá? La mandíbula como unidad funcional estructural de carga del tercio inferior, y del tercio medio compuesto por un conjunto plurióseo que trabaja en equipo y que tiene como función absorber de forma natural el impacto de la masticación, y que biomecánicamente colapsa, ¿tá? Cuando sufre un traumatismo, para proteger a la base del cráneo y el contenido encefálico. Un poco lo que son la clasificación de las heridas de los tejidos blandos faciales, ¿tá? Y bueno, la mayoría de los pacientes traumatizados maxilofaciales van a tener algún tipo de lesión de tejidos blandos, ya sean heridas contusas o en donde van a haber aumentos de volumen, equimosis, subfusiones, hasta heridas penetrantes, cortantes, ¿tá? Ya sea cortopunzantes o cortocontusas, que van a requerir una respuesta rápida, ¿tá? Y una solución, aunque sea primaria, para una posterior revisión de la herida, ¿tá? Y un posterior retratamiento de la misma para lograr un mejor resultado cosmético, ¿tá? Se puede clasificar, ¿tá? En heridas abiertas y cerradas, ¿tá? Si hay alteración de la barrera mucocutánea. Una herida contusa normalmente cerrada, donde vamos a ver un equimosis, un cambio de coloración de la piel y las mucosas, ¿tá? En un tono violáceo, y las heridas abiertas van a ser aquellas sangrantes, donde vamos a ver los tejidos mucosos, muscular, el tejido subcutáneo expuesto, ¿tá? Que van a requerir algún tipo de sutura, ¿tá? En instancias lo más cercanas a lo ocurrido posible. Según el tipo de lesión, pueden ser cortantes, punzantes, cortopunzantes, laceraciones, pueden ser escoriaciones o abrasiones, o sea, los raspones, ¿tá? Pueden ser heridas avulsivas cuando hay pérdida de sustancia, pueden ser esas heridas contusas, ¿tá? O sea, especie de machucones, ¿no? Que también pueden tener, de acuerdo a la gravedad del impacto, la violencia del impacto, pueden tener una solución de continuidad de lo que es la barrera mucocutánea y tener algún tipo de exposición. Ahí serían heridas cortocontusas. Según su mecanismo, bueno, son producidas por agresiones interpersonales, prácticas deportivas, accidentes de tránsito, caída de su propia altura. A las personas de edad, o las personas que tienen algún trastorno motor, o las personas que están en estado de ebriedad, suelen sufrir caída de su propia altura. Heridas por arma de fuego, que es todo un capítulo aparte de lo que es la traumatología maxilofacial por el daño y la destrucción que provoca. ¿Tá? O sea, un golpe, un accidente de tránsito, provoca el daño en el punto de impacto y un poco más allá. Las armas de fuego, más allá del calibre, producen daño en todo el recorrido del proyectil, ¿tá? No solamente en el punto de impacto, sino si tiene o no tiene punto de salida.
También pueden ser causadas por mordeduras de animales o personas y por agentes químicos. Y obviamente, según la gravedad, pueden ser simples o complejas. Acá tenemos heridas contusas, un hematoma supraorbitario derecho y una equimosis bastante extensa en lo que es la cara, en sus 3/3, y que por gravedad llegó hacia la región cervical, provocada por una caída de su propia altura. Vean que es una persona mayor de edad. Heridas tomadas del libro, heridas cortocontusas, por golpes, en accidentes de tránsito, heridas estrelladas, cortantes, ¿sí? De bordes nítidos, heridas también estrelladas, cortantes, de bordes irregulares. Cuanto más irregular el borde de la herida, esas irregularidades van a presentar zonas de menor vascularización, se van a necrosar, representan un desafío en lo que es la síntesis, y muchas veces requieren algún tipo de maniobra de regularización de los bordes para poder afrontarlos en los planos correctos, que después lo vamos a ver, para que el defecto estético sea lo menor posible. Heridas irregulares, abulsivas, ¿sí? Y con la secuela estética que muchas veces trae. A veces más allá de que se haya hecho un correcto tratamiento de la misma. ¿Cómo se clasifican las fracturas faciales? Y bueno, las fracturas faciales se pueden clasificar por tercios, tercio superior, medio y mandíbula, y cuando todos esos tercios están involucrados, o sea, los impactos de alta energía, en donde se ven involucrados los 3 componentes de la cara, bueno, ahí hablamos de lo que son fracturas panfaciales. El hecho pan, el sufijo pan, hace referencia a todo. Pan significa toda, en este caso toda la cara, o todos los tercios de la cara. Esta clasificación se relaciona normalmente con la lesión producida, o sea, con el daño, con el resultado. Y se pueden nombrar, se pueden clasificar las fracturas de acuerdo a la zona anatómica que fue involucrada. Por ejemplo, una fractura frontal, una fractura de hueso cigomático malar, una fractura nasal, ¿sí? Una fractura maxilar, una fractura de mandíbula. También pueden clasificarse de acuerdo a las funciones biológicas. ¿Qué provocó la fractura? Agresiones, caídas, lesiones industriales, o sea, de trabajo, accidentes de tránsito, etc. Sin embargo, no es exhaustiva, o sea, no tiene fin, o sea, se pueden incluir otras categorías. Por ejemplo, acá tenemos un tipo de clasificación para lo que es las fracturas del tercio superior de la cara. Recuerden, la cara va desde la línea de nacimiento del pelo hasta el borde inferior de la mandíbula, de arriba hacia abajo, y borde posterior de la mandíbula y surco preauricular en lo que es el sector posterior. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior hace referencia fundamentalmente a lo que son las fracturas de hueso frontal. ¿Sí? Y acá tenemos una clasificación de estos autores que divide en sentido vertical y posteriormente en sentido lateral, primero en 3 zonas al frontal, una región fronto-orbitaria, una región frontal media y una región frontoparietal, y a su vez lo divide en sectores internos y externos en cada una de ellas. Normalmente lo que se ve afectado del frontal en forma aislada o en conjunto con otras fracturas faciales son las paredes del seno frontal. Recuerden que en la porción vertical y horizontal sobre la franja o la barra fronto-orbitaria hay una cavidad neumática, que es el seno frontal, cuyas paredes pueden verse conminutadas, pueden verse afectadas por lo que son los traumatismos frontales de cara, o sea, cuando la cara impacta de forma frontal contra algún objeto. Con respecto a lo que son las fracturas de tercio medio, bueno, la clasificación más conocida de fracturas de tercio medio hace referencia a lo que es la clasificación de Lefort, que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
donde los impactos no eran de gran energía, sino que eran más bien de baja energía, ¿tá? Hizo estudios, ¿tá? De una forma muy particular, y determinó que el tercio medio de la cara, perdón, ¿tá? Se podía fracturar a 3 niveles diferentes. ¿tá? Desde un sector muy bajo, ¿tá? donde todo el sector dentro alveolar era separado de el resto del sector basal del maxilar, del tercio medio, hasta lo que era una disyunción craneofacial completa, donde todo el tercio medio se despegaba, ¿tá? Se desprendía de lo que era el sector anterior facial de la base de cráneo. ¿tá? Es lo que ustedes van a leer en las referencias bibliográficas y lo van a ampliar, lo que son los trazos de fractura, como fracturas del nivel del EFOR 1, fracturas del nivel LEFOR 2 y fracturas del nivel del EFOR 3. ¿no? Hoy en día, en donde los impactos, donde incluso las agresiones son mucho más violentas, involucran mucho más energía, esta clasificación fracasa a la hora de valorar las lesiones óseas cuando se involucran muchos niveles al mismo tiempo y sobre todo cuando los patrones son asimétricos. O sea, hay lesiones de un lado y del otro diferentes. Así como para lo que es la conminución de las áreas vulnerables. Recuerden las zonas papiráceas que tiene el tercio medio y la base anterior del cráneo. Bueno, esta lesión, este tipo de lesiones de clasificación fracasa a esa hora. Es por eso que surge, con el tiempo, una clasificación topográfica de las fracturas faciales, en donde, por más que sean asimétricas, como se topografían de forma diferente, es mucho mejor clasificado. ¿Cómo es la clasificación topográfica de las fracturas faciales? Y bueno, se pueden clasificar primero en dos grandes grupos. Fracturas centrofaciales y fracturas laterales de la cara. O sea, si el impacto es frontal o el impacto es lateral. Y segundo, de acuerdo a la región involucrada. Por ejemplo, tenemos fracturas dentomaxilares, ¿sí? Fracturas piramidales, fracturas aisladas de pared de la órbita cuando lo que absorbe el impacto es el globo ocular, y ese globo ocular hace presión, y su contenido, el contenido de la órbita, hace presión contra las paredes delgadas y provoca el estallido de las mismas. Fracturas de lo que es el complejo naso-órbito-etmoidal, o sea, no solo las fracturas nasales aisladas, sino cuando toda la pirámide nasal colapsa hacia atrás e involucra la pared media de la órbita, haciendo que lo que es el etmoides fundamentalmente y la pared media de la órbita se conminuten y haya un aumento de lo que es la distancia interorbitales. Y después todo lo que es el complejo cigomático orbitario, o sea, las fracturas que involucran el piso y la pared lateral de la órbita. En cuanto a lo que son las fracturas mandibulares, bueno, las fracturas mandibulares se pueden localizar básicamente en tres zonas, o en el cuerpo mandibular, o en el ángulo, o en algún lugar de la rama mandibular. ¿Sí? Traumatológicamente, el cuerpo se va a dividir en diferentes sectores, fundamentalmente una zona central interforaminal, más bien entre los dos caninos, que es la sínfisis mandibular, ¿sí? Unas dos zonas laterales, que son las zonas del cuerpo, la zona de unión entre ambas vendría a ser la parasínfisis, la zona del ángulo, y después lo que son las fracturas de rama, de cóndilo y de apófisis coronoides. Acá tienen dos clasificaciones diferentes, acá tienen a Happ y a Pobre, con las diferencias en cuanto a lo que son las zonas más afectadas entre uno y otro. Y después todo lo que es el componente panfacial, cuando todos los tercios de la cara se ven involucrados al mismo tiempo. Combina fracturas mandibulares de tercio medio, fracturas laterales, lo que es el complejo cigomático orbitario, de la región naso-orbitoidal y frontal. Otros autores dicen que envuelve al menos dos de los dos tercios faciales.
Y Manson, que es, digamos, uno de los expositores máximos que tiene la traumatología maxilofacial, dice de que las fracturas panfaciales comprometen las dos mitades de la cara, una mitad superior y una inferior, separadas por una fractura de nivel del esforum. Hay fracturas mandibulares, fracturas del resto del tercio medio y el sector anterior del cráneo. En cuanto a lo que es la semiología y la valoración lesional, lo importante van a ser estas tres cosas, ¿no? Lo que es el interrogatorio, los signos clínicos y los síntomas que va a tener el paciente. Los objetivos diagnósticos en el paciente que presenta fracturas maxilofaciales no son diferentes a los que se aplican en otras lesiones de la región cráneo-maxilofacial. Pero, cuanto mayor sea la lesión del esqueleto facial, mayor el potencial daño que van a tener las estructuras asociadas o vecinas a las zonas afectadas. Entonces, muchas veces las personas, los pacientes que tienen fracturas panfaciales, eso implica una lesión cerebral de la columna, de la porción cervical de la columna asociada. Entonces son pacientes de mucho más cuidado. Alrededor del 5% de los pacientes que van a puerta de emergencia pueden tener lesiones faciales y algunos pueden presentar algún compromiso de la vía aérea. Siempre que un paciente ingresa con un traumatismo cráneoencefálico a puerta de emergencia, se le hace lo que es una valoración de emergencia, que valora la vía aérea, como control de la columna, valora lo que es la respiración, si el paciente está ventilando o no espontáneamente al aire, valora lo que es la circulación, la volemia y el sangrado, valora lo que es el estado neurológico de la persona, si la persona entra consciente o no, por ejemplo, ahora algo de esas cosas vamos a ver, y expone el resto del cuerpo para ver que no haya lesiones en otras regiones del organismo. Los traumatismos maxilofaciales requieren un tratamiento agresivo de la vía aérea, y a veces el cirujano maxilofacial es fundamental para valorarle y asegurar. Una vez que el paciente se estabiliza, ya sea con testigos familiares o con él mismo, se trata de hacer una anamnesis, para ver cómo ocurrió el traumatismo, dónde ocurrió el traumatismo, cuándo ocurrió, qué fue lo que pasó, o sea, qué fue lo que provocó el traumatismo, si hubo o no pérdida de conciencia, y cómo está la persona al momento de la consulta. Nos podemos encontrar con varios problemas. O sea, hay que recordar que el tercio medio está formado por varios pilares óseos que se dirigen desde el sector alveolar a la base del cráneo. A su vez están conectados por pilares o vigas horizontales de un lado y del otro, para mantener tenso todo ese sistema trayectorial, que con un fuerte impacto pueden fracturarse, y ese tercio medio puede desprenderse de la cara y descender en sentido posterior inferior, ahora hay una imagen, siguiendo el plano inclinado que forma el ángulo de la base del cráneo. Eso compromete o puede comprometer la vía aérea, porque hace colapsar todo el tercio medio sobre la rino y la bucofaringe, y eso puede impedir que la persona ventile espontáneamente al aire. Eso puede requerir maniobras de desimpactación del tercio medio previo a lo que es la intubación. Si eso no se puede hacer, bueno, hay que recurrir a otros medios para lograr una vía aérea definitiva, una traqueostomía, una cricotomía, etc. En esta imagen se ve o se pretende esquematizar a una vista lateral el plano inclinado que tiene la base del cráneo, que hace de que ante un impacto violento en la zona central de la cara, un impacto violento en lo que es el tercio medio de la cara, pueda generar que esto se desprenda y se vaya hacia atrás, generando un aplanamiento y alargamiento de la cara. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos en imágenes clínicas, y la posterior obstrucción de la vía aérea. Ni que hablar de que muchas veces estas cosas tienen un sangrado nasal importante que va a requerir algún tipo de maniobras.
Muchas veces el control voluntario de la lengua en estos pacientes, cuando están deprimidos en lo que es el nivel de conciencia, se pierde, y eso también puede hacer que en lo que es la posición de decúbito supino, o sea, cuando la persona está acostada, la lengua se vuelque hacia atrás y también obstruya y sea una amenaza porque es la vía aérea. Cuando hay una fractura sinfisaria o parasinfisaria bilateral, la tracción de los músculos de la lengua, o sea, el genio gloso o otros tipos de músculos como los bigástricos y los genioideos fundamentalmente, que tiran de las espinas mentonianas, puede hacer de que todo el componente central de la mandíbula y la lengua se vuelquen hacia atrás, en posición supina, y también obstruyan la vía aérea. También eso puede obligar a algún tipo de manipulación de la fractura en la urgencia para asegurar la vía aérea. No es infrecuente ver en ancianos, producto de caída de su propia altura, fracturas bilaterales del cuerpo. Esto se debe a diferentes factores, sobre todo que las personas añosas, desdentadas, sobre todo el sector posterior, el volumen óseo disminuye de forma considerable y lo torna más proclive a lo que es una fractura bilateral. Tiene que existir un alto índice de sospecha de la región cervical de la columna, en los pacientes con lesiones maxilofaciales, sobre todo lesiones maxilofaciales graves, que tengan pérdida de conocimiento, o con traumatismos multisistémicos, o sea, traumatismos a otro nivel, torácico, toracolumbar, etc. Aproximadamente 15% de los pacientes que presentan lesiones supraclaviculares, o sea, de la región cervical propiamente dicho, o cráneoencefálicas, tienen alguna lesión de la columna cervical. Y 5% de los pacientes que tienen lesiones craneales tienen, comprobadas, tienen alguna lesión cervical o de otro lugar de la columna vertebral. Por lo tanto, mientras se hace la valoración y se trata la vía aérea del paciente, es importante un control de la porción cervical de la columna. Muchas veces estos pacientes están con la minerva colocada, o sea, con un collarín colocado que impide que los movimientos de la cabeza puedan agravar la lesión o la eventual lesión de la porción cervical de la columna. Lo importante es lo que dice acá, no provocar una lesión adicional. ¿Cuándo hay sospecha de lesión de la porción cervical de la columna? Y bueno, cuando hay traumatismo contuso por encima de las clavículas, cuando hay una lesión craneal, con cualquier alteración del nivel de la conciencia, cuando hay un traumatismo maxilofacial, cuando hay un politraumatismo grave, o el paciente se trata ya asumiendo que presenta algún problema en la columna cervical. En lo que es el manejo de la urgencia, cuando estamos examinando al paciente, haciendo la semiología, los dientes sueltos, las prótesis, vómitos, hematomas y otros cuerpos extraños pueden bloquear la vía respiratoria y pueden ser aspirados hasta llegar al árbol bronquial y generar complicaciones. La hemorragia, el sangrado puede deberse a varias causas, y también eso puede obstruir la vía aérea. Si procede de vasos abiertos, de heridas abiertas, se puede controlar mediante la compresión con gasa, y si es un sangrado nasal, es probable que haya algún tipo de lesión de las arteriolas, de las arterias que irrigan las diferentes paredes nasales, y es necesario hacer algún tipo de taponamiento nasal anterior o posterior, que vamos a ver ahora después, para poder controlar ese sangrado. La inflamación de los tejidos blandos y el edema, o sea, el aumento de volumen provocado por la inflamación, también puede comprimir la vía aérea, sobre todo localizados en la parte baja de la cara, en la porción cervical,
y también puede comprometer la vía aérea. Algunos de los pacientes con fracturas faciales, ¿sí?, presentan una lesión intracraneal, y aproximadamente la mitad de esos pacientes tiene algún tipo de fractura de base de cráneo asociada. Teniendo en cuenta eso, se puede protocolizar el pedido de estudio de algún tipo de imagen. Igualmente, cuando los pacientes ingresan a la puerta de emergencia con un traumatismo craneoencefálico, ya sea de cráneo o cráneo maxilofacial, por defecto le hacen imágenes. Y normalmente las imágenes que se solicitan son tomografías axiales computadas. Acá hay diferentes puntos, desde lo que es la pérdida de conocimiento de cualquier tipo, amnesia, desorientación, confusión, rinorraquia, rinorraquia de líquidos, o sea, salida de líquido cefalorraquídeo por lo que es nariz o oídos, sospecha de lesiones penetrantes, heridas grandes, en aquellos casos en donde la exploración es difícil, o sea, en niños, los niños es difícil hacer las maniobras biológicas y también es difícil hacer una tomografía, normalmente los niños hay que sedarlos para poder hacer un estudio tomográfico. Y obviamente que sí hay que hacer algún tipo, los neurocirujanos tienen que hacer algún tipo de craneostomía para colocar un catéter para disminuir la presión intracraneal en el caso de una lesión encefálica grave. Una de las cosas que habíamos hablado hoy, lo que era el ABC, esa exploración que se hace, esa valoración que se hace inicial de emergencia, uno de los puntos es el discernimiento o el estado neurológico de las personas. O sea, qué tan lúcido y bien ubicado va a estar. Y para eso se usa la escala de Glasgow, que determina o valora lo que es el estado de conciencia tras un traumatismo craneoencefálico. Esta es la puntuación y los componentes que evalúan. El componente motor, o sea, la respuesta motora del paciente. El componente verbal, si responde a las preguntas, ¿sí? Y el estímulo, o el componente ocular, la respuesta ocular, sobre todo a lo que es la abertura de las hendiduras palpebrales ante comandos que se le dan. De acuerdo a la puntuación, es el puntaje lo que va a determinar la escala y el estado de conciencia. Lo importante es que los traumatismos se clasifican como menores, leves, moderados y graves de acuerdo a la puntuación, ¿sí? Los traumatismos graves normalmente ya se consideran que el paciente está en coma, o sea, no obedece a órdenes, ni existe un lenguaje coherente, y no hay respuesta ocular, y tiene un valor pronóstico como guía para el tratamiento, y es lo que va a determinar cuándo va a estar la oportunidad de tratamiento para lo que son las lesiones de los tejidos duros, fundamentalmente, de nuestra área. La valoración del cirujano maxilofacial, y bueno, el tratamiento definitivo de los traumatismos maxilofaciales se difiere habitualmente hasta que se haya asegurado la vía aérea, se hayan detenido los sangrados, y se hayan tratado, visto la evolución, y dado el alta las lesiones neuroquirúrgicas, torácicas, abdominales, y las lesiones de los miembros afectados. O sea, cuando el paciente está fuera de peligro, las lesiones maxilofaciales se tratan. Lo ideal sería poder operarlos entre las 48 y 72 horas de julio del traumatismo, pero como muchas veces, por diferentes motivos, y sobre todo por las lesiones asociadas, estas cosas se van difiriendo en el tiempo y se tratan cuando el paciente ya está fuera de riesgo. La exploración, la valoración y la exploración que realiza el maxilofacial se realiza de la siguiente manera. El área afectada se expone adecuadamente y se limpian todas las heridas, una lesión antiséptica. Se empieza explorando el cuero cabelludo,
buscando lesiones y escalones en lo que es el tercio superior de la cara. Se exploran los ojos, ¿tá? Buscando disminución de lo que es la agudeza visual, limitación en lo que es el movimiento de los globos oculares, o sea, si hay diplopia, o las pupilas están a diferente nivel, ya sea a profundidad o en altura. Todo eso va determinando posibles alteraciones en las paredes de la órbita o posibles lesiones de las estructuras extraoculares, ya sean musculares o nerviosas. El tamaño de las pupilas en cuanto a lo que son los reflejos pupilares, ya sea consensuados, los directos fundamentalmente. Un pequeño recuerdo anatómico de lo que es el contenido nervioso fundamentalmente de la órbita. Dentro de lo que es el contenido extraocular, o sea, la órbita tiene un contenido que es el globo ocular y estructuras extraoculares, que son los músculos, los tendones y las estructuras nerviosas, que recorren la órbita adherido a sus paredes. Y si esas paredes se ven afectadas, pueden verse afectados estos pares craneales. Recuerden, ¿no? El tercer par craneal, el oculomotor, el cuarto par craneal, el troqueal, el sexto par craneal, el nervio abducens, el abductor. Y obviamente las estructuras musculares que llaman acá inervados, los rectos fundamentalmente y los músculos oblicuos. Examinar los párpados, la proptosis, o sea, la proyección hacia adelante de los párpados, producto de la equimosis periorbitaria o alguna lesión extraocular que genere la protrusión del contenido orbitario. El enoftalmo, o sea, cuando el globo ocular se va hacia adentro por variación en lo que es el volumen de la órbita. La tumefacción en la equimosis periorbitaria, o sea, los cambios de coloración violáceos alrededor de la órbita que involucran, ¿sí? O que determinan la alteración de algunas de sus paredes. Y algunos que son patognomónicos de la fractura sí o sí de una pared. La equimosis conjuntival, o sea, lo blanco del ojo cambia a color a rojo, ¿sí? Y en determinados lugares es patognomónico, como por ejemplo una equimosis subconjuntival lateral, en la conjuntiva del ojo, o sea, cerca de lo que es el canto externo, sugiere hasta que se demuestre el contrario, una fractura de la pared lateral de la órbita. Debería, con un oftalmómetro, explorarse lo que es la cámara anterior y la zona posterior de la órbita, buscando signos de alteraciones de esas cámaras. Eso normalmente lo hace el oftalmólogo. Y obviamente hay que valorar el globo ocular para ver si no hay ruptura del mismo y otras lesiones. Se debe explorar la nariz, palpando, buscando deformidad, dolor, movilidad, dificultad respiratoria. ¿Sí? O sea, una disminución de la permeabilidad nasal. Cuidar de que no haya un hematoma del tabique, con un espéculo nasal se hace una rinoscopía y se ve si hay un hematoma del tabique, hay que drenarlo porque eso por presión puede generar una necrosis del mismo y colapso de lo que es la pirámide nasal. El sangrado, ¿no? La epíxtasis o la rinorraquia, o sea, la salida del líquido cefalorraquídeo de la nariz. El líquido cefalorraquídeo deja un halo blanco transparente entre medio de la sangre. ¿Sí? Eso es cómo se hace el diagnóstico de la rinorraquia. Si hay una rinorraquia, es un signo patognomónico, fractura de la base del cráneo en el sector facial, sobre todo en lo que es la lámina horizontal del etmoides, la zona del tabique, su implantación superior. ¿No? Normalmente los pacientes en posición supina, cuando están acostados en la camilla, a veces esta rinorraquia no se ve porque el paciente lo deglute. Pero en el caso de que se compruebe clínicamente que hay una rinorraquia, o sea, que hay una pérdida de líquido cefalorraquídeo por nariz, no se puede hacer una intubación nasal al paciente, ni se puede colocar una sonda nasográfica por riesgo de
entrar a la cavidad craneal con esos instrumentos. ¿tá? Se debe medir la distancia entre lo que son los cantos internos de las órbitas, ¿tá? De los párpados, ¿sí? Para determinar si hay hipertelorismo, ¿tá? O una distopía cantal, o sea, una distancia aumentante en los cantos, ¿tá? Internos de la órbita, ¿tá? Que eso también es un signo patognomónico de todo lo que es una fractura del complejo naso-orbitoidal, que ahora después lo vamos a ver. ¿tá? Acá tenemos ejemplos de lo que es equimosis periorbitaria, ¿tá? Y equimosis subconjuntival, ¿tá? Cuando lo blanco del ojo queda rojo, ¿tá? O morado. ¿tá? Equimosis periorbitaria, ¿tá? Equimosis nasal, ¿tá? Con alguna escoriación, equimosis en las zonas de las comisuras. ¿tá? Esto normalmente son producto de heridas contusas, ¿tá? Y pueden tener, ¿tá? O no lesiones de tejidos duros asociadas. Se deben explorar, ¿tá? Los oídos también, ¿tá? Para que no haya una otorrea de dique raquídeo normalmente. ¿tá? También puede haber por una fractura de la fosa mandibular y una fractura de lo que es el conducto auditivo externo, puede haber sí una salida de líquido cefalorraquídeo por el oído. ¿tá? Y obviamente explorar la sensibilidad. ¿tá? Preguntar a la persona si en los lugares de impacto, ¿tá? Tiene pérdida, disminución o anestesia de lo que es la sensibilidad en el territorio del nervio trigémino, ¿tá? Que es el que inerva la piel de la cara, y si hay alteraciones motoras, o sea, déficits motores, ¿tá? Relacionados con lo que son las ramas del nervio facial. Evaluar también la epífora, o sea, la salida de lágrimas, ¿tá? Por un lugar que no son los conductillos lagrimales en la órbita. ¿tá? Eso involucra o implica una lesión del aparato nasolagrimal. La ingurgitación, o sea, la alteración por traumatismo cervical de los grandes vasos del cuello. ¿tá? Y obviamente, o sea, si la lesión traumática involucra huesos en donde hay un componente paranasal, o sea, cavidades paranasales, incluidas en ellos, ¿tá? Puede haber enfisema, o sea, acumulación de aire en lo que son los tejidos blandos. ¿tá? Dentro de lo que es el examen, también, junto con la palpación y la exploración, hay que ver si hay un alargamiento en la cara. ¿tá? Lo que es la cara en forma de plato que dice ahí, que es lo que involucra fracturas, sobre todo centrales de la cara, bilaterales. O sea, ese deslizamiento hacia atrás de la cara sobre lo que es el plano inclinado de la base del cráneo. Y junto con la observación, la inspección requiere la palpación. La palpación bimanual, bidigital, de lo que son los rebordes orbitarios, los cigomas, o sea, las apófisis, los arcos cigomáticos, en busca de escalones, y lo que es la palpación de todo lo que es la basal mandibular, empezando de la zona de las ATMs hacia abajo y adelante, y lo que son los pilares cigomáticos y caninos en el maxilar, en lo que es el tercio medio. Una de las cosas que hay que valorar es si hay alteración o no de la movilidad mandibular, ¿tá? Y si esa alteración de la movilidad es por dolor o por una obstrucción mecánica. ¿tá? Muchas veces las fracturas aisladas de arco cigomático, cuando el arco cigomático se hunde, ahora vamos a ver las imágenes, pueden generar restricción por compresión de la apófisis coronoides y limitación de su movimiento, de lo que es el movimiento mandibular. ¿tá? Un signo patognomónico de fractura de mandíbula es un hematoma, una colección de sangre en el piso de boca. ¿tá? Eso, junto con diastemas, junto a lo que es la ausencia de movimiento transmitido, a lo que es la exploración y palpación de la mandibular, eso es un signo patognomónico de fractura. Se debe inspeccionar también en busca de laceraciones, sangrado, dientes sueltos, prótesis fracturadas, fragmentos móviles de hueso, alineación anormal de lo que son los bordes mandibulares y los dientes, escalones, contactos prematuros de la oclusión, y todo eso nos va a ir guiando
antes de ver una imagen a un diagnóstico certero. Bien de bien. Si se pierden o se constatan la ausencia de piezas dentarias, hay que preguntarle al paciente si esas, o a los testigos, o a la emergencia móvil que lo trajo, si esos dientes quedaron en el lugar del accidente. En caso que no se sepa, bueno, hay que ver de que no los haya aspirado, lo cual ya hubiese pasado con lo que era el manejo de la vía aérea, o no los haya deglutido. Por eso habría que mandar una radiografía de tórax o de abdomen. En lo que es la exploración del tercio medio, bueno, una mano en la frente del paciente y con la otra, utilizando el pulgar y el índice, se manipula el tercio medio para evaluar diferentes niveles de fractura, como fractura del LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3, donde se ve la ausencia de movimiento transmitido. O sea, si todo el esqueleto facial inferior a la mano que está sosteniendo la cabeza se mueve, significa que hay una solución de continuidad en lo que es el esqueleto. También, no solo a nivel de la mandíbula, pero las fracturas de tercio medio también pueden tener oclusión, contactos prematuros cuando se le pide que al paciente que muerda. Las imágenes que nosotros pedimos comprueban el diagnóstico clínico, nos ayudan a ver el daño real ocurrido y nos ayudan a planificar el tratamiento. Todo esto nos lleva a ver lo que son signos ciertos e inciertos de fractura. ¿Cuáles son los signos ciertos? Bueno, deformación, desplazamiento, aplanamiento, asimetría, movilidad, a veces movilidad, o sea, de los fragmentos, a veces si hay un enclavamiento, si hay una impactación, sobre todo lo que es el tercio medio, es difícil de lograr esa movilidad porque está todo colapsado y todo enclavado, como dice ahí, está todo ido hacia atrás y es muy difícil. La crepitación, que es muy dolorosa, y lo que es la ausencia de movimiento transmitido. Hematomas, salvo el de piso de boca. Edema, dolor a la palpación o ausencia de dolor, porque muchas veces las personas tienen anestesias o no sienten dolor en la zona del traumatismo porque la herida contusa, la contusión hace de que y la inflamación se compriman las terminaciones nerviosas y haya una anestesia transitoria. Dolor a la movilización e impotencia funcional son signos inciertos de fractura. Los escalones de formación, crepitación y ausencia de movimiento transmitido son signos ciertos. A la inspección vamos a buscar estas cosas, ¿sí? Que ya las estuvimos viendo. A la palpación, y obviamente lo que es el discernimiento, la evaluación neurológica de las cosas que ya estuvimos hablando. En la inspección, o sea, cuando nosotros vemos al paciente, vamos a buscar hematomas, edema, deformación de la región, lesiones asociadas de tejidos blandos, que es una herida labial. Examinar lo que es el conducto auditivo externo, y sobre todo si se sospecha de fractura de cóndilo o cavidad adenoidal. Las fracturas del LEFOR 1, que son estas que generan la desarticulación o la desvinculación, mejor dicho, de todo lo que es el sector dentoalveolar del resto del tercio medio. Bueno, hay movilidad del fragmento con los dientes, hay crepitación del surco vestibular, sobre todo a nivel de lo que son las crestas sigmomático-alveolares. Hay sonido seco a la percusión de los dientes, hematomas intraorales, sobre todo en las crestas sigmomáticos alveolares, y hematomas de paladar. La clínica de las LEFOR 2 y 3 son muy similares. Hay aplanamiento facial y alargamiento ocasional por ese descenso del tercio medio sobre el sector facial de la base del cráneo, ese ángulo de la base del cráneo.
Hay detección de escalones en lo que es el reborde infraorbitario, ¿sí? Y en las articulaciones frontomalares, frontocigomáticas. Hay aumento de la distancia intercantal, ¿tá? Por aplanamiento normalmente y disminución del sector nasoetmoidal. Hay deformación nasal. Hay retroposición del maxilar con mordida abierta, o sea, hay contacto prematuro posterior molar. Hay diplopia. Diplopia es la visión doble, ¿tá? Por aumento y lesión de lo que es el volumen orbitario y las estructuras orbitarias. Puede haber o no laceraciones del puente nasal, porque normalmente este tipo de lesiones son provocadas por un impacto frontal de la cara, ¿tá? Y lo que sí va a haber van a ser equimosis periorbitarias subconjuntivales bilaterales, como hay acá, ¿tá? Y sangrado nasal, que puede ser fácil de cohibir o no. ¿Tá? La clínica de la LEFOR 2 y 3 se da por esto: el aplanamiento y el deslizamiento del tercio medio, ya sea la porción central o todo el tercio medio, sobre el sector anterior de la base de cráneo. ¿Tá? Las fracturas del complejo cigomático orbitario, las fracturas malares, ¿tá? Las fracturas laterales de la cara, en donde el malar, el hueso cigomático, se impacta sobre la cavidad del seno maxilar, comprometiendo la pared lateral y el piso de la cavidad orbitaria. ¿Tá? Los diferentes puntos de apoyo que tiene el malar, con el maxilar, con el esfenoides, ¿tá? Con el hueso temporal. Esto genera normalmente la caída, esto representa la posición de la hendidura palpebral. El malar normalmente cae hacia abajo y adentro y hacia atrás, lo que genera que haya un descenso, ¿tá? De la hendidura palpebral hacia lateral. ¿Tá? Lo van a leer en los libros con rotación antimongoloide, ¿tá? De la hendidura palpebral. ¿Tá? Vamos a ver enoftalmos, o sea, un globo ocular hundido por variación de volumen orbitario, o un exoftalmos si hay algún tipo de síndrome compartimental en la órbita, o sea, si hay un aumento, una colección, ya sea o de aire, un enfisema orbitario retroocular o un hematoma retroocular por sangrado en el compartimiento posterior del globo ocular. Puede o no haber diplopia. Hay limitación en los movimientos del globo ocular, ya sea por lesión de los músculos, lesión nerviosa, o por atrapamiento de alguno de los músculos, sobre todo el recto lateral, el oblicuo inferior y el recto inferior, en lo que son las líneas de fracturas de la pared lateral o el piso de la órbita. Hay escalones en el reborde infraorbitario y en la sutura frontomalar. Normalmente, y casi siempre, por impactación y colapso del malar del cigomático dentro del cuerpo del maxilar, se ve comprometida la salida del nervio infraorbitario y hay anestesia del nervio infraorbitario. Y también hay equimosis periorbitaria y subconjuntival, sobre todo el signo de Rowe, que es la equimosis en el sector lateral del globo ocular. Y bueno, la diplopia puede ser causada, la visión doble, por lesiones directas de los músculos, desinserciones y enclavamiento, o sea, atrapamiento de los músculos entre los trazos de fractura. Otra vez, los nervios que pueden ser dañados por un enclavamiento del hueso cigomático. O sea, si el hueso cigomático se va hacia atrás, puede generar lo que es el síndrome de la fisura orbitaria superior, o sea, la lesión nerviosa, o el compromiso nervioso de lo que son los tres pares craneales que inervan los músculos extraoculares. Fracturas aisladas de arco cigomático, hundimiento, ¿sí? En la zona de la convexidad marcada por el arco cigomático, y la restricción de lo que es el movimiento mandibular por atrapamiento de la apófisis coronoides. Fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal, o sea, aumento de la distancia intercantal, o hipertelorismo, o sea, solamente desinserción de los cantos internos por compromiso de la pared medial de la órbita en el sector anterior, o hay un aumento de toda la distancia interorbitaria por compromiso de toda la pared medial. Hay crepitación del complejo naso-órbito-etmoidal, hay rinorrea, o sea, salida de líquido, pero también puede haber rinorraquia, o sea, salida de líquido cefalorraquídeo. Hay heridas en el puente nasal, equimosis bilateral,
periorbitaria, el signo mapache, que ya lo van a ver en una diapositiva. Hay epíxtasis, o sea, sangrado nasal, puede haber enfisema, ¿sí?, de los tejidos blandos y del contenido orbitario, salida de lágrimas por un lugar que no son el ángulo medial del ojo, y desviación del tabique nasal. Esto puede ir uni o bilateral en fragmentos grandes o con minutos, con o sin desinserción del tendón medial. Fracturas aisladas de la pared orbitaria, normalmente por golpes contusos sobre el lobo ocular, que generan un aumento de presión de las paredes orbitarias. Va a haber enoftalmos o exoftalmos, diplopia, o sea, enoftalmos es el lobo ocular hacia adentro, exoftalmos el lobo ocular hacia afuera, o sea, una intrusión o una extrusión del lobo ocular. Hay equimosis perorbitaria y subconjuntival, o sea, alrededor de los párpados o en la conjuntiva. Limitación de los movimientos del globo ocular, puede haber enfisema, ¿sí?, la pared medial o la superior de la órbita, donde están los laberintos etmoidales, o el seno, frontal, que son normalmente las dos paredes que se fracturan en forma aislada. Epífora, otra vez alteraciones de lo que es la vía lagrimal, y anestesia nano-infraorbital, en el caso de que sea la pared inferior. Fracturas aisladas nasales, hay crepitación de los huesos nasales, laceraciones del puente nasal, equimosis bilateral, pero normalmente en la zona del párpado inferior. Eso sería también diferencial de lo que es fracturas del complejo naso-orbitoetmoidal, donde la equimosis es periorbitaria total. Y desviación del puente nasal por desviación de lo que es el septo, lo que es el tabique. El capítulo de lo que son los signos y síntomas de las fracturas mandibulares. Bueno, cambios en la oclusión, parestesia, anestesia o disestesia en el nervio mentoniano o alveolar inferior, dolor localizado, alteración de lo que es los movimientos mandibulares de restricción, limitación funcional o desviación del movimiento. Normalmente la desviación de movimiento se va a dar por una fractura de cóndilo, donde la mandíbula va a moverse, va a descender y va a desviar hacia el lado afectado. Cambios en lo que es el contorno facial, la simetría y la forma de la arcada dental. Va a haber laceraciones, hematomas, fundamentalmente hematomas de piso de boca. Acá tiene un escalón entre los dos incisivos centrales inferiores y una laceración de lo que es la mucosa de la encía insertada y la mucosa alveolar. Hay movilidad de los dientes, hay escalones óseos palpables y crepitación de los segmentos óseos. Cuando palpemos, bueno, vamos a encontrar dolor, resaltes, alteraciones de la sensibilidad, alteración de los movimientos, la ausencia de movimiento transmitido y crepitación. A la infección intraoral, y bueno, como normalmente hay lesiones de tejidos blandos asociados, va a haber saliva sanguinolenta, fetidez bucal, porque las personas no se van a higienizar la boca porque les duele. Hay alteraciones de la oclusión, hay láteros desvíos, hematomas, edemas, o sea, colecciones, acúmulos de sangre en los tejidos o aumentos de volumen, solución de continuidad de los tejidos blandos, ¿sí?, escalones en el plano de oclusión, ausencia de piezas dentarias, muchas veces se pierden, y fracturas de dientes. Hay que considerar, ¿sí?, tanto en las fracturas de tercio medio que involucran el complejo dental como de mandíbula, hay que considerar presencia de maloclusión preexistente, diagnósticos diferenciales con lo que es luxación bilateral de cóndilo, o en el caso de que haya una alteración oclusal, que la fractura no esté en la mandíbula, sino que esté en el tercio medio. Que es lo que dice acá, fractura con desplazamiento del tercio medio de cara con integridad mandibular. Lo que es la imagenología y la radiografía convencional y la tomografía, bueno, el gol estándar hoy en día para lo que es el estudio por imágenes de los traumatismos maxilofaciales es la tomografía axial computada. O sea, todos los tomógrafos helicoidales
hacen cortes axiales, o sea, van cortando el cuerpo en rebanadas, desde arriba hacia abajo, en sentido axial, dividiendo el cuerpo en mitades superior e inferior, y por el manejo del software del aparato se hacen reconstrucciones en otros cortes, en otros planos, se hacen reconstrucciones coronales, se hacen reconstrucciones sagitales, y si todo eso se procesa, se hacen reconstrucciones tridimensionales, que dan un panorama mucho más cercano a lo que son el diseño de tejidos rudos. Para lo que es la valoración inicial, hay que adecuar las técnicas de imagen a los escenarios de evolución inmediata, para poder identificar todas las lesiones importantes y obviamente exponer lo menos que se pueda al paciente a la radiación. Hay que tener en cuenta que el cuadro clínico con el que el paciente va a consultar y se va a presentar va a ser diferente. O sea, van a haber pacientes que van a venir vigiles, caminando, que recibieron un golpe, hasta un paciente politraumatizado en coma, que ingresa a CTI, que tiene lesiones en todo el cuerpo. Entonces, las técnicas de imágenes pueden ir desde radiografías simples, en 2 planos, técnicas convencionales, hasta lo que es un body scan, o sea, un estudio de cuerpo completo a través de tomografía axial computada. Muchas veces, acá quedó mal escrito, las fracturas faciales de tercio medio o de mandíbula, respectivamente, se ven bien con estudios en 2 dimensiones. Radiografías específicas para tercio medio y radiografías para lo que es mandíbula. Por ejemplo, proyecciones de Waters, proyecciones de Hirtz, en donde se ven los rebordes y se ven los pilares, hasta radiografías en donde se ven la mandíbula en toda su extensión, como son las radiografías panorámicas. Proporcionan las radiografías simples, las técnicas de imágenes simples en 2 dimensiones, proporcionan imágenes fundamentales, que puede ser necesaria o no complementarla con otras modalidades como la tomografía computada. Si la imagen, el estudio tiene que aumentar en complejidad si las imágenes que se hicieron al inicio no contemplan, por lo menos en 2 dimensiones, las alteraciones. Normalmente, como veíamos acá, les decía, para lo que es fracturas de tercio superior y medio, la proyección de Waters y de Hirtz es suficiente. Se pueden ver las líneas de Campbell en ellas, que ahora las vamos a ver, y se pueden ver la integridad, o la solución de integridad, la solución de continuidad, perdón, de lo que son los pilares y los rebordes. Y en la mandíbula, bueno, una radiografía panorámica es más que suficiente la mayoría de las veces para ver las líneas de fractura en cualquiera una de las regiones: sínfisis, parasínfisis, cuerpo, ángulo, rama, cóndilo e incluso la apófisis coronoides. También no olvidarse de esta buena técnica que son las laterales oblicuas, en donde el sector posterior del cuerpo y la rama se van a ver con claridad. En las radiografías de tipo Waters, ver lo que son las líneas de Campbell, ¿sí? Que pasan por los rebordes supraorbitarios, por los rebordes infraorbitarios, que pasan por los pilares cigomáticos y el piso nasal, que pasan por el plano oclusional y que pasan por la basal mandibular. Las líneas de Dolan, perdón, que va por lo que es el puente nasal, reborde infraorbitario y lateral, todo lo que es el contorno cigomático del arco y la cresta cigomático-alveolar. Que ahí tienen las líneas, ¿no? Línea orbitaria, línea cigomática y la línea maxilar. Todo eso determina zonas que se llaman calientes, en donde buscar la interrupción en la continuidad de la cortical de los huesos. En donde buscar escalones en las líneas radioopacas que deberían marcar la integridad de esas regiones. Acá tenemos una proyección de Hirtz, antes y después de la corrección de una fractura de arco cigomático. ¿Ven? El hundimiento del arco cigomático, una fractura aislada de arco cigomático, como antes y después de la reducción. Una radiografía panorámica en donde se ven, ¿sí?, los signos clásicos de una fractura. O sea, una fractura normalmente debería verse
¿tá? Si tiene un desplazamiento mínimo, ¿tá? O mucho desplazamiento, como una línea radiolúcida que interrumpe la continuidad de la basal de los huesos, ¿tá? En este caso la basal mandibular. Acá se ve bien una fractura de ángulo. Después hay otros signos radiológicos directos de fractura, que eso lo van a hablar más tranquilo después en las diapositivas, ¿tá? Las alteraciones de densidad, ¿tá? El hueso puede verse más radiolúcido o más radiopaco de lo normal, ¿tá? De acuerdo al grado de separación o al grado de solapamiento, de superposición que tengan los clavos fracturales, ¿tá? O cambios en lo que es la posición debido a una alteración o la orientación, ¿tá? Vamos a ver signos de separación, ¿tá? En las estructuras óseas, ¿tá? Como se veía en la imagen anterior. Vamos a ver signos de lo que se llama diátesis de suturas, o sea, separación, ¿tá? A lo largo de lo que son las suturas, las articulaciones, como por ejemplo la frontomalar y la articulación entre el hueso cigomático y el temporal. Signo de superposición, donde aumenta la radioopacidad por cabalgamiento de los fragmentos óseos. ¿Tá? Líneas de densidad anormal, ¿tá? Que muestran, ¿tá? Pueden presentar fragmentos desplazados o rotados. Angulación o curvatura normal sin necesariamente ver una línea radiolúcida, ¿tá? Entre medio, como por ejemplo acá hay un cambio de dirección y angulación en lo que es el borde posterior de la mandíbula y el cóndilo mandibular. ¿Tá? Deformidad en escalón, ¿tá? Desplazamiento de los fragmentos óseos, ensanchamiento del ligamento periodontal. ¿Tá? Todos esos son signos también que pueden colaborar a guiarnos a que podamos interpretar una imagen de que hay una fractura. ¿Tá? También hay signos indirectos de fractura, ¿tá? O sea, se pueden ver en las imágenes, ¿tá? Inflamación de los tejidos blandos, cambio de densidad en los niveles del seno maxilar, o sea, en cómo debería verse el seno maxilar, o sea, la órbita y los senos maxilares, como están ocupados de tejidos blandos y tejidos duros, deberían verse radiolúcidos, ¿tá? Francamente radiolúcidos. Si hay un cambio en esa radiolucidez, bueno, eso significa que están ocupados por algo y bueno, puede interpretarse como signos indirectos de fractura. Puede observarse la presencia de enfisemas en los tejidos, cambios en el plano de oclusión, lesiones en los tejidos dentales, ¿tá? Alineación normal de los dientes, ¿tá? El capítulo de lo que es la tomografía computada. Y bueno, la TAC sustituyó casi por completo la radiología convencional. ¿Tá? Tiene la ventaja de proporcionar, como dice ahí, cortes finos de todo el cuerpo, ¿tá? Del esqueleto axial, permite cambiar las ventanas para ver los tejidos blandos o los tejidos duros, permite la administración de líquidos de contraste para ver la extravasación de esos líquidos y detectar posibles sitios de sangrado que no se detectan con la exploración y el examen del paciente. Permite la manipulación electrónica de los datos para lograr otros cortes y mejor visualización de las lesiones, y sobre todo localizar cuerpos extraños. ¿Tá? Y se puede usar para obtener reconstrucciones tridimensionales. Es muy sensible a las alteraciones de los tejidos blandos, ¿tá? Que en las técnicas de imagen convencional no se pueden observar. ¿tá? Y con las tomografías pueden examinarse perfectamente lo que son las fracturas de órbita, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Examinar todo lo que es el contenido extraocular y las paredes para ver el tipo de lesión. Puede mostrar, ¿tá? Sangrados a nivel intracraneal de la órbita dentro del mismo propio globo ocular. Y obviamente, ¿tá? Pueden identificar fracturas que en el examen clínico y con las radiografías convencionales pasan desapercibidas. ¿Tá? Pero tiene ciertos defectos. ¿tá? No puede reconstruir sectores muy pequeños o muy delgados de hueso. ¿tá? Entonces puede darnos la falsa sensación de que en algunos lugares hay pérdida de sustancia, ¿tá? O una conminución mayor a la que hay debido a esa incapacidad que tiene para
reconstruir pequeños y delgados sectores del esqueleto. En cuanto a lo que son las maniobras de urgencia, como para ir redondeando el tema, y bueno, una vez que el paciente está estabilizado y se le hizo todo el examen o la valoración de emergencia, se empiezan a plantear ciertas interrogantes. ¿Tá? ¿Hay algún potencial real? ¿Tá? ¿Problema de la vía respiratoria? ¿Hay hemorragias activas? ¿Hay una lesión posible de el contenido endocranial, una lesión craneal asociada? ¿Está diagnosticada o se excluyó definitivamente una lesión cervical que permita ampliar las maniobras? ¿Hay lesiones que puedan comprometer la vida del paciente? Lesiones torácicas, por ejemplo, contusas que generen alteraciones y bueno, y puedan comprometer la vida del paciente. ¿Tá? Por eso es importante estos pacientes reevaluarlos en forma constante. ¿Cuál es la extensión y localización de todas las lesiones de la región cráneo-maxilofacial? ¿Necesitamos tratamiento por otras especialidades? ¿Hay comorbilidades que influyan en el tratamiento de la rehabilitación posterior? Bueno, una vez planteadas todas estas, ¿tá? Y la columna cervical esté protegida, ¿tá? Y se lesionen y se excluyan, ¿tá? Como dice ahí, mientras la columna del paciente esté protegida, su valoración completa y la exclusión de la lesión vertebral puede aplazarse con seguridad, sobre todo en los pacientes inestables. ¿Tá? Si el paciente puede comunicarse, ¿tá? Verbalmente, la permeabilidad de la vía aérea está asegurada. Si las respuestas son apropiadas y coherentes, ¿tá? La valoración neurológica es adecuada, tiene una buena puntuación. ¿Tá? Y ¿tá? En el caso de que no haya respuesta, como dice ahí, ¿tá? Bueno, hay que hacer maniobras para poder examinar, ¿tá? El interior de la boca del paciente, las otras estructuras, para determinar las lesiones. Si el paciente vomita, ¿tá? Hay que aspirar ese contenido y evitar mover, ¿tá? La cabeza del paciente hacia un lado hasta descartar lo que es la lesión de la columna cervical. ¿Tá? Las heridas de tejidos blandos. Bueno, ¿tá? El conocimiento del mecanismo lesional pondrá en alerta al cirujano sobre las posibilidades de lesiones asociadas, ¿tá? Contaminación de las mismas y posibles secuelas. ¿Tá? Las heridas en la ceja, los párpados, la nariz, los labios y el pabellón auricular requieren de una evaluación y tratamiento cuidadoso, ¿tá? Para evitar deformidades posteriores, eventuales trastornos funcionales y secuelas, ¿tá? Que requieran un tratamiento que, obviamente, no es lo mismo tratar una lesión en su inicio, ¿tá? Cuando ocurrió, que tratar una secuela. Las lesiones, ¿tá? De las regiones laterales de la cara pueden alterar de forma transitoria permanente, ¿tá? Las ramas del séptimo par, las ramas del nervio facial, y generar parálisis faciales segmentarias o totales, transitorias o permanentes. ¿Tá? Y las lesiones periorbitarias, ¿tá? Requieren un estudio oftalmológico, una evaluación por oftalmólogo. Es importante tratar de documentar las heridas faciales para mostrar al paciente el antes y después, ¿tá? Sobre todo para ayudarlo a aceptar las posibles secuelas de esas heridas. El entorno quirúrgico, el manejo de los tejidos blandos, y bueno, ¿tá? El paciente tiene que recibir tratamiento con rapidez, en condiciones ideales, ¿tá? Tan pronto como se haya realizado la valoración de otras lesiones. ¿Tá? La mayoría de esas lesiones de tejidos blandos faciales, ¿tá? No son extensas y pueden ser tratadas de forma ambulatoria con anestesia local, o sea, en la misma puerta de emergencia, ¿tá? Se anestesia la herida y se tratan mediante sutura. Muchas veces, ¿tá? Si no se realizan correctos bloqueos anestésicos, se distorsionan los bordes de la herida,
¿tá? Y eso hace de que muchas veces coaptar, o sea, enfrentar los bordes de la herida no queden a la misma altura y bueno, se generen problemas en la cicatrización. Lo que sí, hay que realizar una limpieza cuidadosa de la herida previo a lo que es la sutura. Lesiones extensas, como dice ahí, de más de 10 centímetros, bueno, capaz que conviene sedar al paciente en sala de operaciones para poder suturarla de mejor manera por planos. Ahí dice, si la intervención de esas heridas va a requerir más de determinado tiempo, bueno, lo mejor sería realizarlo en quirófano, sobre todo si hay que hacer sutura de estructuras profundas. En los niños, ni que hablar, los niños tienen que ser sedados muchas veces para poder suturarlas, o incluso ser llevados a sala de operaciones para poder manejarlos de la mejor manera, sobre todo cuando no se logra su colaboración. Para suturar la herida de tejidos blandos, y bueno, usamos anestésicos locales, o se preparan diluciones de anestésico local en la emergencia, o se hace uso de los cartuchos de Carcule para administrar la anestesia. La administración para la reparación de herida tiene tres objetivos. La administración de anestésicos locales. Anestesiar la herida en el caso de que el paciente esté consciente, proporcionar analgesia postoperatoria en la zona reparada y facilitar la hemostasia, independientemente del campo quirúrgico. El vasoconstrictor que tiene la anestesia genera un campo blanco que permite manipular los tejidos con el menor sangrado posible. Pueden infiltrarse los bordes de la herida, o pueden aplicarse técnicas de anestesia regional. Tener en cuenta que en un paciente consciente la solución anestésica puede arder. En lesiones extensas, los bloqueos nerviosos regionales son de utilidad. Normalmente se bloquean las ramas de los nervios supraorbitarios, orbitario y mentoniano. Y en heridas extensas, en donde el debridamiento, la limpieza fue muy exhaustiva, muy traumática, bueno, a veces la infiltración posterior a la maniobra con un anestésico de larga duración, como por ejemplo la bupivacaína, puede mejorar lo que es la analgesia alrededor de unas 24 horas más. En cuanto a lo que es la preparación del debridamiento de la herida, bueno, normalmente se trata de forma precoz. Una vez que el paciente ingresa y se estabiliza, ya se están tratando las heridas faciales. Aunque también pueden tratarse incluso después de las 24 horas. Lo que sí, para poder cerrarse, hay que lavarlas y debridarlas. O sea, lavarlas muy bien y sacar todo material necrótico, todo borde necrótico, todo tejido que esté devitalizado y cuerpo extraño, para facilitar la cicatrización y la unión de la misma. No es necesario rasurar, pero muchas veces el pelo molesta en la sutura, y es conveniente rasurar el cuerpo cabelludo, sacar algunas cejas, pestañas, barba, bigote, etc. Y a su vez mejora la visibilidad para sacar los cuerpos extraños. Tratar de eliminar fragmentos de cristal, fragmentos de piedras, fragmentos dentarios que puedan estar incluidos en los tejidos. Se debe tener en cuenta que la cara es única entre todos los tejidos del cuerpo y merece un tratamiento distinto a lo que es la atención de las heridas. Y se tienen que seguir ciertas recomendaciones. Reducir la lesión quirúrgica de los tejidos, o sea, manejar los tejidos con cuidado. Reducir al mínimo el debridamiento, o sea, en la limpieza y la eliminación del tejido necrótico, tratar de eliminar la menor cantidad de tejido posible. Reparar la herida según se presenta,
La recomendación, como dice clásica, es cerrar la herida a lo largo de lo que son las líneas de tensión, y los pliegues naturales, las RSPL de la cara. Las líneas de tensión natural de la cara, donde se forman las arrugas o las líneas de expresión. Pero como las heridas pueden ser anfractuosas y seguir diferentes patrones, bueno, esto a veces resulta poco práctico. Lo que sí hay que tratar de alinear las referencias importantes. Como por ejemplo, una línea labial que involucre la línea mucocutánea. Bueno, lo primero que se reposiciona es la línea mucocutánea, o sea, lo que separa la piel del rebellón. Después se sigue suturando el resto. El cierre por planos, o sea, desde la profundidad a la superficie, evitando que los planos más superficiales se cierren con tensión. O sea, el último plano, que puede ser la piel o la mucosa, tiene que coaptar sin tensión, o sea, tiene que aproximarse de forma perfecta sin estar tensionado. Emplear en lo posible suturas finas y retirarlos lo antes posible. Las heridas de piel normalmente se retiran alrededor de los 5 días y las suturas y los puntos en mucosa se retiran alrededor de los 7 días. En piel normalmente se usa nylon, 5 a 6 ceros, para lo que es la piel de la cara, en donde, ¿ven que dice acá? Los puntos tienen que quedar apretados, pero tienen que permitir que los tejidos se hinchen, y así evitar la isquemia. Porque si queda muy apretado y eso se hincha, es porque quedan marcas en la piel que pueden generar algún defecto estético. En el cuero cabelludo, lo normal es usar nylon más grueso, 3 o 4 ceros. También provocando que los puntos queden lejos de los bordes de la herida. Sin comprometer lo que es la vascularización del cuerpo cabelludo. Del cuero cabelludo, perdón. Diferentes técnicas de suturas, de tejidos blandos, suturas continuas en cadena, sutura continua común, la sutura intradérmica, ¿sí? Va por la capa, la dermis de la piel, los diferentes niveles que puede ir desde el subcutáneo hasta la epidermis, en un solo plano. Las costras, la cáscara que se va formando sobre la piel, conviene eliminarla con agua oxigenada o suero, y aplicarles ungüento antibiótico, efatracina, por ejemplo, cutánea. Lo importante es que las heridas de piel estén cubiertas mientras están supurando, mientras están largando líquido, y una vez que están secas, queden expuestas al aire, pero protegidas del sol. Tienen que lavarse a partir de las 48 horas, buscando eliminar esas costras. Es mucho más fácil eliminar la sutura a los 5 días de la piel si se mantienen limpias las heridas y sin costras. Bien de bien. Esto es con respecto a lo que ya veníamos hablando, los puntos, la sutura que se aplican en la piel de la cara se retiran entre los 5 y 7 días, cuanto antes mejor. Las del cuero cabelludo se tienden a dejar más tiempo, alrededor de 15 días. Puede ser molesto el retiro y generar ansiedad al paciente. Por eso cuanto mejor esté hecho el nudo, pero no tan apretado y respetando los planos, es mucho más fácil liberarlos. A veces también es necesario, como maniobra de urgencia, estabilizar de forma precaria, aunque sea la oclusión. Muchas veces estabilizar la oclusión, lograr la oclusión, es el tratamiento de una de las fracturas, como por ejemplo las fracturas de cóndilo. La fijación intermaxilar temprana y sostenida durante unos 15 días es el tratamiento por la mayor parte de las fracturas de cóndilo. Pero muchas veces es necesario practicar ligaduras periodentarias para estabilizar una fractura dentomaxilar superior o una fractura mandibular, sobre todo en lo que es el nivel de parasínfisis y de sínfisis, o incluso hacer bloqueos intermaxilares completos. Si hay epíxtasis, o sea, sangrado nasal, se puede hacer un taponamiento nasal anterior, en donde se hace un pliegue generoso de gasa,
en toda la altura, ¿sí?, de la cavidad de ambas cavidades nasales, en el caso de que se trate de un sangrado nasal anterior, o sea, del sector anterior del tabique, de lo que es el área de Kieselbach, o de la cabeza de los cornetes, y en el caso de que sea necesario, o en el caso, perdón, de que se compruebe que es un sangrado nasal posterior, este taponamiento anterior tiene que ser complementado con lo que es un taponamiento nasal posterior, o sea, a través de la faringe, se introduce un taponamiento, que normalmente es de gasa, en donde es traccionado hacia adelante a través de las fosas nasales y después complementado con un taponamiento nasal anterior. ¿Sí? Muchas veces este tipo de sangrados puede complicar el manejo debido a la situación. ¿Sí? También pueden ser necesarias maniobras para tratar síndromes compartimentales agudos o crónicos en la órbita. O sea, los hematomas retrovulvares, fundamentalmente, o los enfisemas retrovulvares, o sea, la acumulación de sangre o de aire en el interior de la órbita por detrás del globo ocular, puede generar lesiones de las estructuras extraoculares asociadas a una fractura de las paredes orbitales. Acá, lo que se ve en un corte axial de una tomografía de órbita con ventana a tejidos blandos, entonces no solo se ve el hueso, sino que también se ven las estructuras blandas como los músculos y la grasa, es una neumórbita, o sea, un enfisema por fractura del seno frontal y fractura nasoetmoidal, como ven acá, ¿sí?, de la acumulación de aire en lo que es el contenido extraocular, en el compartimiento retroocular, o sea, por detrás del globo ocular, y lo que es la proptosis, o sea, la proyección hacia adelante de los párpados y el exoftalmos asociado de ese globo ocular. Después hay síndromes compartimentales crónicos, de instauración lenta, y que pueden demorarse. Por eso estos pacientes conviene valorarlos y revalorarlos a lo largo de su estadía hasta que se estabilicen y puedan ser intervenidos. Como conclusiones, bueno, un interrogatorio exhaustivo, maniobras semiológicas correctas y un adecuado estudio imagenológico y su interpretación llevan a un correcto diagnóstico de las lesiones faciales presentes, tanto de tejidos blandos como de los huesos faciales, lo que permite establecer un tratamiento que permita restablecer la forma y función del enfermo con la menor cantidad de secuelas posibles. Con esto damos por culminado la primera actividad teórica. Y acá tienen la bibliografía, las referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar para ampliar los contenidos teóricos y aclarar algunas de las cosas. Si bien se habló de las cosas grandes, las cosas importantes, hay información que está escrita en las diapositivas que ustedes pausando la grabación pueden leerla y pueden acceder a ella. Las instancias teóricas que siguen son la de traumatismos de alveolares, o sea, traumatismo de los dientes o estructuras de soporte, tratamiento, clínica y tratamiento de las fracturas de tercio medio, y clínica y tratamiento de lo que son las fracturas de mandíbula, que son las actividades teóricas, las 3 actividades teóricas que siguen a esto. Estamos en contacto, estudien, y esta actividad va a estar subida a EVA mañana, en el jueves, en el horario de las 18 horas, que es cuando se da la actividad teórica. Saludos, que pasen bien.